Como todos los viernes, le damos la bienvenida en este espacio a la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Doctora Leti, qué gusto saludarla, bienvenida como siempre y ansiosos de escucharle. Gracias, bueno, pues qué gusto estar aquí como siempre, como cada viernes, y justamente es súper oportuno porque fíjate que ayer, 20 de junio, se conmemoró el Día de las Personas Refugiadas en el mundo y obviamente México es uno de los países protagónicos en este tema porque no solamente, lo hemos dicho acá, es un país de tránsito, de alta migración hacia el exterior, sino también hoy por hoy un país que ha ido recibiendo cada vez más población que se va a ir quedando paulatinamente en nuestro país por distintas razones y en una de ellas es este del refugio. Entonces quiero aclararlo muy bien porque el refugio es una categoría jurídica, es decir, que son personas que por distintas razones que tienen que ver sobre todo por que salen de sus países por cuestiones de violencia, de persecución política, por cuestiones que ponen en peligro su vida, llegan a otro país, como es el caso de México, solicitan esta condición jurídica y cuando se les aprueba, pues pasan a ser, digamos, en términos de estatus jurídico, refugiados, personas refugiadas. Pero esto no quita que hay muchísimas otras personas que han sido desplazadas también a lo mejor de manera forzada, pero no entran en la categoría que al final de cuentas les da este tipo de visa, pero no quiere decir que no están también en una condición de migración y también de precariedad. Entonces, por eso creo que es importante decirlo. A veces nos podemos quedar con la idea de que solamente estamos hablando de personas refugiadas y en realidad estamos hablando de un universo mucho más amplio donde algunos han tenido pues la suerte, vamos a decirlo de alguna manera, de recibir ese reconocimiento. Entonces, lo que ha pasado en nuestro país es que, fíjense algo bien interesante, hace unos 10 años aproximadamente, en México realmente las solicitudes de refugio eran muy escasas, digo, al país enorme que somos, ¿no? Entre 1,000, 2,000 y hasta 3,000 personas llegaban a solicitar la condición de refugiado en el territorio mexicano. Y hoy por hoy tenemos que 140,000 personas han solicitado refugio en nuestro país y eso implica que hay todo otro grupo más grande que o no quiere pedir esta condición de refugiado porque va en tránsito, como ahora estamos viendo en estas imágenes, y en realidad quieren llegar, sobre todo en el caso de Estados Unidos, y si ellos piden refugio en un país como México, ya no podrían solicitarlo en un siguiente país como es Estados Unidos o eventualmente incluso en Canadá. Entonces, eso hace una complejidad de grupos, ¿no? Que en un sentido estricto, pues al final estamos hablando de un fenómeno que es el mismo. Personas desplazadas por cuestiones no deseadas, sobre todo de violencia y de un tipo de precariedad que las hace moverse y por eso están en otro territorio nacional. Entonces, creo que esto y lo importante del día de ayer que se conmemoró esta situación específica de las personas refugiadas es la visibilidad de este proceso, es ponerle el foco, es voltear a ver y decir, bueno, esto ocurre en el planeta, pero México es uno de los países que tiene esta experiencia aquí frente a nosotros mismos y por eso pues tener conciencia no solamente de esta situación, sino de que a su vez México es un territorio donde hay desplazamiento forzado entre nuestros estados y también personas mexicanas que solicitan no solamente migrar, sino solicitan específicamente asilo en Estados Unidos. Entonces, la complejidad de esto al final lleva a que tengamos pues una mirada a veces difícil porque es refugiada, es persona migrante, no, es una persona que requiere atención, digamos, en este sentido, de parte de los estados que la albergan, pero también de parte de las poblaciones diversas, pues un ojo, una mirada que entienda, que yo se los presento de esta manera, Carlos. Es como si tú ves a una persona que está huyendo de un incendio y en lugar de atenderla, de recibirla, de acogerla, de sanarla, le preguntas por qué está ahí y le pides sus papeles. O sea, es una situación de emergencia y ese es el mejor símil que les podría dejar. Es gente Claro. que huye de un incendio y lo último que hay que preguntarle es por qué está huyendo de ese incendio. Definitivamente. Interesante, por supuesto, estimada doctora Leti Calderón Chelius. Déjeme hacerle una pregunta fuera de todo tema, porque me está sorprendiendo ahorita lo que estoy viendo que publican. Ya algunos medios internacionales están retomando una declaración que dio Donald Trump
es que Donald Trump está diciendo, ya sabemos las posibilidades que tiene de llegar a la presidencia de Estados Unidos. Se ha hablado mucho, incluso pues a raíz de los nombramientos de las 6 primeras integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum. Dice Donald Trump, promete que de regresar a la Casa Blanca otorgaría residencia permanente automática, la Green Card, a aquellos inmigrantes que se gradúen de la universidad. Esto se ve como un cambio, por supuesto, pues muy significativo en su postura migratoria. Lo está informando este viernes. ¿Qué podemos decir? Pues están de lleno la lucha por noviembre, ¿verdad, doctora Leti? ¿O cómo lo ve? Tal cual es, bueno, es la nota. Hoy es el escándalo, porque Donald Trump todavía antier dijo que él llegando a la presidencia el primer día iba a hacer una orden ejecutiva para deportar a todo mundo. Entonces, tienes toda la razón. En el marco del debate que pudo haber levantado efectivamente la propuesta de Biden de que pudieran regularizar su situación personas inmigrantes sin documentos que están en Estados Unidos por más de 10 años y que estén además casadas con un ciudadano estadounidense. Y Sí, esa es la clave, Carlos, porque estar casada con una ciudadano o ciudadano estadounidense implica que esa persona es votante. Son lo que claro. nosotros llamamos familias de estatus jurídico mixto. Y entonces, bueno, aunque a lo mejor no sería un votante quien se regularice porque tendría que eventualmente pasar mucho tiempo y en algún momento conseguir la ciudadanía si fuera el caso, pero ese esposo o esposa sí lo son. Entonces, lo que Claro. están midiendo en su momento los demócratas fue eso, que ese sería un potencial votante a su favor. Y obviamente Trump debe haber reaccionado con números enfrente para un electorado que es central y no se nos olvide, aunque todavía no es, digamos, determinante de manera definitiva, pero en algunos estados sí es la balanza central para resultados electorales muy concretos. Entonces, ese Vaya. voto latino del cual el 70% es de mexicanos es un jugoso, digamos, tesoro por ocupar de cualquiera de los candidatos, Carlos. Por supuesto que sí. Doctora Leticia Calderón Chelius, siempre un verdadero placer escucharla. Excelente fin de semana. Nos vemos por aquí el próximo viernes, si le parece bien. Muchas gracias y recuerden, ayer fue Día de las Personas Refugiadas y eso es parte de lo que importa, hacerlo visible. De acuerdo. Gracias a la doctora Leticia Calderón Chelius, aquí en La Octava.